Amén. Bendiciones, hermanos, y paz del Señor. Aquí vengo otra vez para transmitir un pequeño mensaje que he sentido de darlo de parte de Dios, ¿no? Después de estar orando y buscando el rostro del Señor, decidí leer este texto para que podamos darnos cuenta del poder que Dios nos ha concedido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pablo lo escribió en el libro de Efesios, del poder de la resurrección, de cómo él oraba con pasión por aquellas personas que él conocía y que nunca había visto. Y esto me hizo recapacitar y reflexionar, ¿no?, en la importancia de que nosotros tengamos que orar por nuestros hermanos, de que nosotros tengamos la importancia de interceder por nuestros hermanos, porque eso es importante. Así que vamos a iniciar con una oración y nos vamos a introducir de lleno en el texto bíblico, porque siempre tenemos que apoyar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Padre amado, Señor Jesús, gracias quiero darte gracias, Padre, por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por este momento que has permitido que estemos aquí, Señor. Quiero orar por tu palabra, Señor. Quiero poner delante de ti este mensaje, Señor, que tú has traído al corazón, Señor, y que tú quieres que sea transmitido. Señor, en esta hora yo me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre amado. Pero quiero pedirte, Señor, por todos aquellos que vayan a ver este mensaje, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti, que te vean lo que está escrito en la palabra. Señor, yo te pido por todos aquellos que están viendo, que van a ver y que verán, Señor, este mensaje, para que tú abras los ojos de su entendimiento, que concedas sabiduría en el conocimiento de ti, de la importancia de conocerte por quien tú eres, de la importancia de conocerte por lo que tú has hecho, Señor. Te damos gracias por el sacrificio precioso y perfecto de la cruz, el cual tú diste a tu Hijo por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de su muerte nosotros tenemos esta vida y vida eterna, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, amado mío. En esta hora, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros oídos y que nos enseñes aquello que tú quieres transmitir. Espíritu Santo, te invitamos, Señor, para que quites toda distracción que pueda haber aquí, que pueda haber en los hermanos que vayan a ver este mensaje, que estén viendo, que tomen el tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Es hora de volver a la palabra de Dios. Gracias por el sacrificio de Jesús una vez más, Señor, y gracias, Padre amado, también por ese poder de resurrección que nos has concedido. Quiero pedirte, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Señor, porque ese es el anhelo y el deseo de tu corazón, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias y abrir el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Repito, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe, punto importante 1, Pablo oyó de hablar de la fe de estos hermanos de Efesios. Habiendo oído de hablar vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Dice. Su poder es supereminente, porque aquí lo dice. Su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso texto! ¡Qué profundidad que tiene este párrafo de las Escrituras en el libro de Efesios! Porque estamos hablando de todo lo que Pablo hacía, de lo que Jesús ganó, de lo que Jesús hizo en la cruz y de lo que a nosotros nos ha concedido, lo que le ha dado a su iglesia, amada. Que ese es el poder en que nosotros tenemos que vivir. Amén. Vamos a empezar desde el versículo 15, donde dice que Pablo había oído de la fe en el Señor Jesús. Cuando Pablo oyó de la fe y del amor de estos cristianos, no pudo hacer otra cosa que dar gracias por ellos. Se sintió tan gozoso que de su corazón brotó gratitud, hermano mío. Es curioso porque dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. La fe y el amor son evidencias de nuestra participación en el plan de Dios. Amén. Esto es tremendo porque dice que la fe iba acompañada con la obra. La fe se reflejaba en el amor. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe en Jesucristo. Habían amado a Dios por encima de todas las cosas y estaban cumpliendo el mandamiento. En esta iglesia de Efeso cumplían el mandamiento que decía: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera evidencia de la obra de Dios en nosotros no es solo el amor que decimos tener por Él, sino nuestro amor que se ve reflejado por su pueblo y por cada uno de sus hijos. Amén. Jesús nos dejó un tremendo ejemplo de amor para con los demás. Vamos a examinar algunos versículos para ver de ese amor. Juan 13:14. En este momento es cuando la escena está en la última cena. Dice que el Señor se quitó el manto, tomó una toalla, cogió un librillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Los lavó uno a uno y acabó diciendo en Juan capítulo 13, versículo 14, pues si yo, dice Jesús, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros tenéis que hacer lo mismo los unos con los otros. Qué tremendo ejemplo de amor nos ha dejado el Señor. Y después dice en Juan capítulo 13, unos versículos más abajo, versículos 34 y 35 dice, después de haber hecho todo esto, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Los discípulos de Cristo se caracterizan por el amor que se tienen los unos a los otros. Y es así como cada uno de nosotros tenemos que movernos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso Pablo se maravillaba de los efesios, porque había oído hablar de la fe y del amor que se tenían los unos a los otros. De hecho, la iglesia de Éfeso, en esa época, la característica que tenía es que era una de las iglesias más maduras que habían de todas las demás iglesias. Por eso Pablo se gozaba, se disfrutaba y oraba por esto. Eso es lo que nosotros también tenemos y hemos de hacer, de poder practicar este amor los unos con los otros, amando al prójimo, amando a los hermanos y amando a todos como Cristo nos amó y nos sigue amando. Amén. Versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros. No paraba de agradecer, no paraba de dar gracias, dice Pablo. Versículo 16 dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo nos muestra aquí que los predicadores lo que debemos hacer es orar por los que van a oír el mensaje que se les va a predicar. Esto es de vital importancia, hermano mío. Todos aquellos que vayan a compartir la palabra, lo primero que hemos de hacer es como hacía Pablo, que oraba por todas aquellas personas que iban a recibir el mensaje. Pablo oraba haciendo memoria de otros en sus oraciones. Y vamos a ver, cuando oró, mencionó a los cristianos de Roma. Y esto lo vamos a leer los versículos por una cuestión de tiempo, pero sí os los voy a dar a vosotros para que si después, cuando tengáis tiempo, los podáis buscar y podáis ver cómo la palabra de Dios se confirma y cómo Pablo oraba por los demás. Dice, cuando oró mencionó a los cristianos en Roma. Lo podemos encontrar en Romanos 1:9. Los cristianos de Tesalónica también oró. Primera de Tesalonicenses 1:2. Y a Filemón, en Filemón 1:4. Pablo oraba ¿para qué? Como dice el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo tenía el anhelo en su corazón y oraba para que Dios les concediera sabiduría para que lo pudieran conocer a Él. Por eso dice que oraba para que conozcan a Dios. Es importante nuestro conocimiento de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho, y no conocer a Dios por las bendiciones que nos puede dar, que también son necesarios, sino conocer a Dios por quién es Él. Amén. Vamos a leer un texto bíblico que está en Proverbios acerca de la importancia de la sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Dios. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Proverbios capítulo 2 versículos del 6 al 11 dicen, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. Por eso después en Santiago dice que al que le falte sabiduría, pídala, porque Dios la da en sobreabundancia. Seguimos con Proverbios. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces entenderás, dice, justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Por eso Pablo decía y oraba por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque conocía lo que decía Proverbio. Conocía que Dios es el que da sabiduría para que se le pueda conocer, para que pueda haber justicia, equidad, juicio, para discreción, como dice que es. Por eso es importante la sabiduría y el conocimiento de Dios. Amén. Pablo pedía esto
para que tuvieran un mejor conocimiento de Dios, como hemos hablado. Nuestra vida cristiana debe centrarse en conocer a Dios, amado mío, nuestra salvación, nuestra vida eterna, ¿cómo se dice? Perdón. Nuestra vida cristiana depende y es de vital importancia de conocer a Dios por quien es Él. Nuestra vida cristiana debe centrarse en conocer a Dios como Él es en verdad, hermano mío, como lo revela la palabra de Dios, y corregir nuestras falsas ideas e idolatrías de quién es Dios. Voy a repetir esta parte, hermano mío, para que se entienda mejor. Nuestra vida cristiana debe centrarse en conocer a Dios como Él es en verdad, como lo revela conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y corregir nuestras falsas ideas e idolatrías de quién es Dios. Tenemos que conocer a Dios por medio de las Escrituras para que nuestra idea personal de quién es Dios se vaya quitando, porque si no, lo que acabamos haciendo es un Dios que no está conforme a la palabra, y eso es idolatría. Juan capítulo 17, versículo 3 dijo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto se trata la vida eterna, de conocer a Dios por quien es Él. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: porque la vida fue manifestada. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, a través del precioso Espíritu Santo. Conocerlo a través de las Escrituras, conocerlo a través de lo que ha manifestado y escrito aquí. Por eso Pablo oraba para que se nos concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Después dice, en el versículo 18 de Efesios capítulo 1, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto Pablo lo que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha dado en Jesús. Pablo está diciendo esto para que nosotros entendamos lo que nos ha sido concedido en Jesús, que nuestro entendimiento espiritual pueda ser abierto. Hay demasiados, hermanos míos, demasiados corazones cristianos que no tienen ojos, y demasiados ojos cristianos que no tienen corazón. Por eso Pablo estaba orando, y por eso es importante a nosotros que nos sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ambos se combinen en nosotros, corazón y ojos, entendiendo sabiduría y viendo la magnificencia, entendiendo el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer unos textos. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice: para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso es importante que los ojos espirituales de nuestra vida sean abiertos, para que conozcamos, recibamos luz, entendamos, recibamos la luz y podamos corregir en nuestras vidas también lo que está torcido. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocer a Cristo Jesús por lo que hizo, por quién es Él, por lo que nos ha concedido y por cuánto amor es, amado mío. De esto se trata la vida eterna. Por eso es necesario, por eso Pablo oraba, para que se alumbraran los ojos del entendimiento, para que se abrieran los ojos del entendimiento, para que la luz resplandeciera sobre nosotros. La luz resplandece a través de que yo leo las Escrituras. La luz viene a través de que yo me mantengo en oración, en clamor, en ruego, en perseverancia, practico el ayuno, busco el rostro de Dios. Entonces los ojos de mi entendimiento son abiertos y cada vez puedo tener una mejor comprensión de las Escrituras. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos míos. Versículos 18 y 19 estamos hablando de que Pablo oraba para que le fueran alumbrados los ojos del entendimiento. Pero también Pablo ora para que comprendan todo lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Amén. Pablo ora para que comprendamos todo lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Por eso dice que había alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, pero también dice la segunda parte del versículo, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? Jesús nos ha llamado a una esperanza. Es muy importante saber cuál es la esperanza a la que nos llamó. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Y esta es una de las esperanzas a la que nos ha llamado. Nos ha dado identidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, el versículo 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es su iglesia. Amén. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de lo que aquí está escrito, edificado sobre el fundamento de lo que está en el libro de los Hechos, edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo, porque todo esto se trata del plan de salvación de Jesucristo, de lo que Dios nos ha dado y de que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede a Dios por nosotros. Por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Por eso es de vital importancia que nosotros entendamos la identidad que Dios nos ha dado, hermano mío. Por eso tienen que ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que comprobemos que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que por eso no tenemos que estar atados a las cosas terrenales, sino poner los ojos en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermano mío. Esto es también otra parte de las esperanzas que Dios nos ha dado. Es un llamado glorioso de resurrección, vida eterna, libertad del pecado y una justificación perfecta. A esta es la esperanza a lo que Cristo, a lo que Pablo estaba haciendo. Esta es la esperanza que Cristo nos ha llamado, que somos libres del pecado, justificados por la sangre de Cristo, hecha perfecta por nosotros, con una identidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermano mío, tenemos que entender estas cosas y verla como lo que la palabra de Dios está escrito, creerlo, vivirlo y caminarlo en esta verdad. Amén, amado mío.
Amén. Vamos a ver otro punto. Dice, el objeto de esta esperanza que nos ha llamado, que está hablando Pablo, no es otra que la herencia en la vida eterna. Amén. Esta es la esperanza a la que Pablo también está hablando aquí. Y vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así es como Dios nos ha dado una esperanza incorruptible que no se puede corromper, incontaminada que es pura, inmarcesible que es imperecedero y es perpetuo. Qué maravilloso, hermano mío. Qué preciosa la esperanza la que Él nos ha dado, nos ha llamado. Es maravilloso. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 18 de Efesios, que dice aquí también Pablo, y cuál dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una riqueza en cada uno de nosotros. Esto hemos de saber y conocer lo que Dios nos ha concedido por la muerte de Jesucristo en la cruz y por su resurrección, de esta esperanza que no se corrompe, de esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, pero que nosotros podemos ponerlas en práctica aquí, si caminamos en ese poderoso poder de resurrección y de vida eterna que Dios nos ha dado. Hemos de entender lo amado que somos por Dios, hermano mío. Tenemos que llegar a comprender lo amado que somos por Dios. Pero en el momento en que nosotros examinamos el amor de Dios, realmente nuestra comprensión, por experiencia propia, os lo digo, que llega un momento en que es incomprensible. Es tan incomprensible que lo único que queda, hermano mío, es caer de rodillas, quebrantado, y solo lo único que puedes decir es gracias Dios mío, porque me has salvado de la muerte, gracias porque me has liberado de mis pecados, gracias por tu amor por mí que no te merezco. Y ese poder es la que nos guía al arrepentimiento, porque es como dice Romano, que no tenemos que desechar estos tesoros, estas glorias de Dios, este amor tan grande, porque es su benignidad, dice, la que nos guía al arrepentimiento. Amén. Tenemos que conocer nuestra pobreza espiritual, y es maravilloso cómo Dios puede encontrar tesoros dentro nuestro. Es como dice también la palabra de Dios, que Dios puso este tesoro, esta herencia en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro en los cuales Dios ha puesto esta esperanza de resurrección, este amor que nos tiene para cada uno de nosotros. Por eso estas son las riquezas de la gloria de Dios, riquezas de salvación, riquezas de misericordia, riquezas de sabiduría, riquezas de sufrimiento y riquezas de gloria. Amén. Dios puede hacer riquezas de hombres y mujeres pobres porque invierte mucho en ellos. Dios ha invertido mucho en nosotros, hermano mío. Ha invertido a su Hijo en la cruz para que nosotros tengamos estos tesoros en vasos de barro. Por eso hemos de atesorar
la palabra de Dios. Hemos de atesorar esta esperanza, hemos de atesorar este amor, hemos de atesorar esto que Dios nos ha concedido. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea que el poder de Dios es súper eminente y grande. ¿Para quién? Para con nosotros, hermano mío. Para conmigo, para contigo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso Pablo estaba diciendo que abra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender sabiduría en la palabra de Dios, para que cuando lo lean, lo crean y que su fe sea puesta en esta palabra. Es en esto en lo que nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza, porque esto que está escrito aquí, hermano mío, esto es lo que Dios nos ha puesto aquí, esto es lo que nosotros nos da vida eterna, esperanza, gozo, paz, todo lo que es aquello del fruto del Espíritu Santo que estuvimos hablando en estos días. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Este es el tesoro y el poder que es súper eminente y grande, que nos lo ha dado por medio de su Espíritu Santo. Amén. Nosotros debemos saber esto y amar a un Dios de poder viviente que muestra su fuerza a favor de su pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, hermano mío, que el poder del Dios viviente ha sido dado a favor de su pueblo, que es su iglesia, de su pueblo, que somos cada uno de nosotros. Se manifiesta en medio de la iglesia, en la congregación de los santos. Allí se manifiesta el poder de Dios. Por eso tendríamos que tener unos cultos de gloria, donde nuestras vidas principalmente, aparte de las de los pecadores, tendrían que ser quebradas en la presencia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros errores y ser llenos de toda la presencia y el poder de Dios. Es triste, hermano mío, que muchos cristianos no conocen este poder. No conocen este poder que nos ha sido concedido de amor, de gracia, de verdad. Y Dios quiere que la vida de resurrección sea real en cada uno de nosotros para hacer las señales, milagros, para poder sanar enfermos, hermano mío. Este es el poder que Pablo está hablando aquí. Este es el poder que Dios le ha concedido a la iglesia y que triste y lamentablemente no lo estamos poniendo en práctica y nos estamos distrayendo con tonterías y estupideces, y hasta muchas iglesias ves más importante el satisfacer los deseos de la carne por medio de dinero, por medio de riquezas, por medio de pactos con Dios, cuando toda la supereminente grandeza de su poder está aquí escrita y no tiene nada que ver con eso, hermano mío, nada que ver con eso, sino tiene que ver para hacer la obra de Dios, tiene que ver para practicar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros concedamos y entendamos este poder de resurrección que Dios nos ha concedido. Es el mismo poder que resucitó a Cristo y está esperando para resucitar al alcohólico de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al religioso fariseo de su propia justicia, para resucitar al incrédulo de su muerte, para resucitar al muerto en delitos y pecados y darle vida eterna, hermano mío. Este es el poder de Dios. Gloria a Dios por este poder tan grande que nos ha sido concedido, del poder de la resurrección, que dice que operó en Cristo resucitándole a Él, y ese mismo poder está en nosotros. Hermano mío, dejémonos ya de perder el tiempo en nuestra incredulidad y pongámonos en práctica para hacer la obra de Dios
con amor, con misericordia, con paciencia y con poder. Amén. Hermanos, creamos ya de una vez esto y pon tu fe, pon mi fe en esto y dejemos la vida espiritual mediocre que tenemos por nuestra falta de incredulidad. Y tengamos mucho cuidado, hermano mío, porque hay una palabra tremenda de advertencia en Hebreos 3, 12, 13, acerca de la incredulidad. Nosotros tenemos que creer en este poder de resurrección, pero también tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado con la incredulidad que hay en nuestro corazón, porque esa incredulidad puede hacer apartarnos del Dios vivo. Y no podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 3, capítulos 12 y 13 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice. Tenemos que examinarnos de nuestra incredulidad a dónde llega. Si nosotros ponemos esta palabra de Dios y no la estamos creyendo, nos apartamos del verdadero Dios vivo. Por eso dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 esto, pero también dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuidado, hermano mío, cuidado, porque el pecado nos engaña, el pecado nos endurece, el pecado pone nuestro corazón tierno en una piedra. Así que por eso, si tú estás pecando, si hay en mi vida y en tu día práctica de pecado, déjame decirte hoy en día, como siempre digo en todos los mensajes, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Porque sin arrepentimiento no puede haber perdón para ese pecado. Si hay incredulidad en tu corazón, hoy, ahora, en este instante, es el día en el que nos podemos arrepentir de ese pecado y poder poner en marcha y encender este maravilloso poder de resurrección. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermano mío. Versículos 19 y 21 hacen una descripción del gran poder de Dios que hemos de conocer. Repito, versículos 19 y 21 dan una descripción del gran poder de Dios que hemos de como hijos tener que conocer. Amén. Hemos visto cuál es la gran supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice, según, dice la segunda parte del versículo 19 del capítulo 1 de Efesios, dice, según la operación del poder de su fuerza. El poder que está en nosotros ha de obrar es el mismo poder de fuerza disponible para nosotros, que es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Nunca debería de haber escasez de poder en nuestras vidas. Nunca debería de haber escasez de poder. Pero lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos finales, hermano mío, en el que el amor de muchos se está enfriando, este poder carece en medio de la iglesia y en medio de la vida de muchos hermanos. Por eso es de vital importancia, hermano mío, que a causa de la maldad, como dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará, pero nosotros no podemos enfriarnos. Nosotros tenemos que poner en práctica este poder de resurrección, avivar el fuego del amor de Dios en nosotros y ponerlo en práctica para predicar el evangelio, para hacer las obras que Dios quiere que hagamos, hermanos míos, porque el corazón de Dios se está entristeciendo al ver cómo su iglesia se adormece y no está haciendo lo que realmente tiene que hacer, que es de predicar, evangelizar y vivir en este poder de resurrección. Amén. Si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, déjame decirte esto, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder. Vuelvo a repetirlo.
Si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder. Amén. Y vamos a leer unos textos. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Repito, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29 dicen así: a quien anunció, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajó luchando según la paciencia de él, la cual poderosamente actúa en mí. Pablo estaba hablando de que ese poder de resurrección, ese poder de anunciar la palabra, actuaba también en él. Él tenía pasión por las almas, pasión por predicar la palabra. Y esta es la pasión que nosotros tenemos que entender, de tener un corazón encendido. Porque como decía él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo lo que decía era predicar. Pablo lo que decía era preocuparse por las personas para presentarlos perfectos, vivos, activos, espiritualmente, hermano mío. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos por estas cosas, para presentarnos vivos y activos en fe y en poder de Dios, para predicar su palabra. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Este texto es maravilloso, amigo mío. Este texto es precioso porque habla de lo que la obra de Cristo hizo en la cruz por nosotros, de cómo nos ha limpiado y de cómo nosotros vamos a estar eternamente en deuda, así decirlo, con este sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos circuncidado, el cuerpo de muerte ya no está, por eso tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, fortaleciéndonos en el hombre interior, siendo semejante a Él también en todas nuestras obras. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De esto es de lo que está hablando el texto. Versículo 13 de Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, todo aquello que nos acusaba por medio de la ley de Dios, que no podíamos cumplir por todos nuestros pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por esa obra tan maravillosa, tan inmensa, tan profunda, tan actualmente vigente, que nos ha dado vida, que nos ha despojado los principados y a las potestades, y Cristo triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad,
y dio vida eterna y Dios ha puesto, como dice la Biblia, todo bajo sus pies. Por eso es vital, importante, hermano mío. Mira si esto no es más maravilloso que estar por ahí pactando con Dios, que estar por ahí hablando de prosperidad, de todo por medio del dinero, cuando realmente, hermano mío, realmente lo espiritual es mucho más importante que todo lo terrenal. Gloria a Dios por ese sacrificio perfecto de la cruz, que cada vez que lo veo, que cada vez que lo recuerdo, que cada vez que lo examino, en mi corazón no puedo hacer más que caer postrado y darle gloria a Dios. Amén. Por eso dice el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y ahora dice también en el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de su fuerza, el que levantó a Cristo al cielo, elevándolo por encima de todos los enemigos demoníacos y de todo enemigo de todos los tiempos, lo sentó a la diestra. La diestra es el lugar de amistad, de honor, de confianza, de autoridad. Amén. Lo vuelvo a repetir. La diestra es el lugar de amistad, de honor, de confianza y de autoridad. Y se sentó a la diestra del Padre. Como dice el Salmo 110, versículo 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice: el de Cristo Jesús está hablando, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque esta es una palabra poderosa. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No eligió a otro, no buscó a otro el Padre, no eligió a otro Cristo Jesús. Dice que buscó, como dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quitó el acta de los derechos que nos era contraria y que nos acusaban. De eso se está hablando. Después de que hizo esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermosa que es la presencia de Dios, hermano mío. Qué precioso que son estos textos. Sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y recibió un nombre que, como dice Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos los que no creen, todos los que odian a Dios, todos los que rechazan a Dios, van a tener que doblar sus rodillas ante Él, reconocer que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre, hermano mío. Esto va a pasar, esto sucederá, y todos y cada uno de nosotros los vamos a ver. Qué hermoso, hermano mío, qué hermoso. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Esto es importante, hermano mío. Jesús está por encima de cualquier poder diabólico espiritual. Lo vuelvo a repetir. Jesús está por encima de cualquier poder diabólico espiritual. ¿Por qué? Lo dice Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses 1, versículos del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, Cristo Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en las tierras, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios, hermano, por este texto maravilloso. Nada se escapa al poder y a la voluntad de Dios. Nada. Aún lo vemos, todas las barbaridades que están pasando en el mundo, aún viendo todas las guerras, todas las cosas, todas las leyes que están sacando, todo está bajo el control y la voluntad de Dios. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, dice la Biblia. Todo es de Él. Hasta el que no cree, hasta el que lo rechaza, está hecho para la gloria de Dios. Esto es importante, hermano mío. Todo principado, toda potestad, todo demonio, todo es creado por medio de Él y todo es controlado por Él. Por eso no tenemos que tener miedo, hermano mío. No tenemos que tener miedo. Si estamos en el poder de Dios, tampoco vamos a ir a lo loco, como hicieron aquellos hijos de un tal Esceva que vemos en el libro de los Hechos, que se creían que también eran ellos exorcistas ambulantes y se fueron, le dijeron a un endemoniado: te liberamos en el nombre de Jesús, aquel al que Pablo predica. Y el demonio le preguntó: a Jesús sé quién es y a Pablo conozco, pero vosotros quién sois. Si le pegó una paliza que los mandó desnudo a su casa. Tampoco en eso, pero tampoco teniendo miedo, pánico y pavor de los principados y potestades. Hermano mío, ¿por qué? Porque todo está bajo el control de Dios. Si tú estás bajo la roca incomovible de los siglos, si estás metido en Cristo Jesús, si habitas en la presencia de Dios, si te cubres y eres lleno del poder del Espíritu Santo, déjame decirte, hermano mío, que puedes descansar en paz. Puedes dormir en paz y puedes estar en paz en el corazón si tu fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo está controlado por Él. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: y esta es una palabra de seguridad que nosotros tenemos que tener clavada en el corazón y que tenemos que ejercitar, decirla, memorizarla en nuestra mente y ponerla en práctica. Dice: por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar permanecidos, unidos a Él siempre. Nada nos separará de ese amor. Nada nos separará de ese amor, hermano mío, ni la muerte. Porque cuando morimos vamos a su presencia. Así que dime tú, si en vez de estar languideciendo como hacemos, dando pena, quejándonos de todo, llorando por todos los problemas, no nos levantamos en victoria y nos ponemos a saltar de alegría, podemos alabar a Dios porque su amor es maravilloso gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso no tenemos que tener nada, hermano mío, porque el Señor está con nosotros. Cristo está con nosotros. Por eso, hermano mío, el poder de la resurrección. Qué bueno que es. Qué maravilloso que es. Por eso Pablo estaba orando que se le concediera espíritu de sabiduría, de revelación, como dice el texto, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, como leímos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para comprender estas maravillas, para comprender estas promesas, para comprender estos tesoros de los que Dios nos ha concedido, porque es maravilloso, es maravilloso. Y ahora sí dice esto, versículos 22 y 23, para ir ya acabando, y ya acabado, mis hermanos míos. Dice: ¿dónde ha colocado Jesús este gran poder? Versículos 22 y 23 dice, vamos a leerlo.
Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué precioso, hermano mío. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Este gran poder de resurrección colocó a Jesús por encima de todas las cosas. Ahora todas las cosas están bajo sus pies. Salmo 8:6 dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada, le fue entregada a él. Y lo puso bajo sus pies. Puso a Jesús como la cabeza de todas las cosas el Padre. Y este poder que por medio del Espíritu Santo le fue dado, lo puso por encima de todas las cosas. Puso a Jesús como la cabeza de todas las cosas, incluida la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 27, dice así. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a él todas las cosas. O sea, todo está sujeto bajo de él. Y él es soberano. Amén. Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando de las personas, hablando del hombre cuando lo creó. Pero hablando de Cristo, todas las cosas están sujetas a él. Por eso dice el versículo 23, y le dio por sobre todas las cosas a la iglesia. Le dio el poder de resurrección, le dio una autoridad a la iglesia que le fuera concedida. Y ese es el poder de la iglesia y ese es el poder que la iglesia tiene que practicar. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo aquí en la tierra es la iglesia. Ella, la iglesia, es la que tiene este poder de resurrección. Y este poder de resurrección tiene que ser puesto en práctica por medio de la iglesia. Si Jesús es la cabeza, entonces la comunidad cristiana, la iglesia, es su cuerpo, evidentemente. La plenitud de aquel, dice la Biblia. La idea está relacionada con la manera en que Jesús llena a la iglesia con su presencia y bendiciones. Cuando nosotros estamos adorando, cuando nosotros estamos alabando en la presencia de Dios en el culto, en la reunión, y la presencia de Dios viene, es maravilloso cómo hasta podemos postrarnos delante de su presencia porque podemos observar, sentir y ver con nuestros ojos espirituales la majestad y la belleza de la presencia de Dios. Así es como tiene que manifestarse la presencia de Dios en medio de un culto, porque su presencia lo llena todo en todo. Por eso lo dice. La idea está relacionada en la manera en que Jesús llena a su iglesia con su presencia y bendiciones. Esto se da aquí como la gloria final de Cristo infinitamente exaltado. Infinitamente Él está exaltado. Los ángeles y arcángeles están sujetos a Él. La iglesia y nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso es de vital importancia que te congregues en la iglesia de Cristo, donde se manifiesta su poder, donde allí en medio de la iglesia puede ser restaurada tu vida, pueden ser sanadas tus heridas y puedes ser llenos del precioso Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado. En la iglesia, en una unión tal que Cristo y nosotros, por este mismo mensaje suyo, somos llamados en otra parte como si fuéramos
Un solo Cristo, un solo cuerpo. Cristo y su iglesia. Como habla Cantares, el amado y su amada. Somos la novia de Cristo. Vamos a ser su esposa. El rey viene. El rey ya viene en las nubes. Hermano mío, llenemos nuestras vasijas. Cultivemos presencia de Dios para que nuestras vasijas sean llenas del aceite del Espíritu Santo y que cuando el amado de nuestra alma venga y se presente, podamos salir a recibirle con nuestras preciosas lámparas encendidas. Así es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, y ya estamos acabando, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos como un cuerpo, la iglesia es como un cuerpo humano, brazo, dedo, antebrazo, pierna, tórax, todo. La iglesia es igual y todos los miembros somos unos de los otros. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, porque somos muchos, y así a su vez también hay muchas iglesias que funcionan en una sola fe, un solo bautismo, la verdadera iglesia conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así también, siendo muchos, muchas iglesias, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que Dios ha puesto en ti que yo necesito. Ya hay algo en mí que Dios ha puesto en mí que tú necesitas. Y en el momento en que tenemos comunión, en el momento en que participamos unidos, la presencia de Dios se extiende y es mejor comprensible la magnificencia del cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo a los cielos para llenarlo todo. Cristo lo llena todo, porque en Cristo está todo. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para la iglesia, para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros, hermano mío. Él es más que suficiente. Por eso tenemos que entender estas cosas. Estos textos, este párrafo de la Escritura, de la que hemos leído, hermano mío, de que sepamos. Por eso Pablo estaba tan interesado en que la iglesia conociera este poder. Por eso Pablo decía estas cosas de que se pudieran conceder. Por eso tú y yo las necesitamos también, hermano mío. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Que nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que pedirle, hermano mío, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, de este poder de resurrección, de tener sabiduría, de tener llenura en el poder del Espíritu Santo, hermano mío. Y con esto acabo ya. Por eso quiero transmitirte este mensaje para que podamos comprender lo que Dios nos ha dado, este precioso poder de resurrección que sigue vigente en nosotros, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo en el trono a la diestra del Padre, y todo sujeto a Él, todo sujeto a Él, todo sea dominio, sea trono, sea principado, todo ha sido creado por medio de Él, por Él y para Él. Así que, hermano mío, descansa en el Señor por lo que está pasando, por lo que vaya a venir, porque tiene que cumplirse. Inevitable es lo que está pasando, inevitable es. Pero en cuanto a ti y a mí, que estemos con nuestras vasijas llenas de aceite, haciendo la obra que Dios quiera que hagamos. Amén. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por este precioso mensaje. Gracias, Señor, por estas maravillosas promesas, bendiciones que tú nos has dado aquí, Señor, aquí, Señor, aquí. Nosotros queremos más de ti, Señor. Nosotros queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Y hoy podemos decir confiadamente, levantando nuestras manos, Señor, que tú eres más que suficiente para nuestras vidas, Señor. Eres más que suficiente para tu iglesia. Eres más que suficiente, porque tú lo llenas todo y en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eres más que suficiente. Por eso nosotros queremos más de ti, menos de nosotros. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor.
Hoy te pedimos perdón por nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras altivezas. Te pedimos perdón, Señor, y postramos nuestro rostro en tierra y humillamos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Y te damos gracias por ese mensaje. Gracias por ese sacrificio tan hermoso, tan perfecto, tan vigente y tan vital de la cruz que diste. Gracias, Señor. Gracias porque has resucitado de entre los muertos. Gracias porque todo lo sujetaste bajo tus pies y lo has dado como autoridad a la iglesia, lo has dado a nosotros, a tu pueblo. Ayúdanos a ser responsables, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de jugar a ser cristianos, dejar de jugar a ser hijos de Dios, Señor, y a ser verdaderamente hijos obedientes tuyos, amado Dios. Por eso en esta hora, Señor, levantamos y hacemos esta oración, Señor, y te pido que bendigas a todos los hermanos que están escuchando este mensaje, a todos los que van a oír y a todos los que oirán este mensaje. Señor, todos aquellos que estén alejados, que se hayan alejado de ti, digan en su corazón, no tengo oportunidad. Señor, hoy, ahora, volvemos a decir siempre, hoy, ahora, es día de salvación. Porque como dice tu palabra, si confesares en tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Por eso en esta hora, Señor, yo oro por todas aquellas personas para que confiesen tu nombre, se arrepientan de sus pecados, se acerquen a ti, Señor, y tu precioso Espíritu Santo, que eres el que convence de justicia, de juicio y de pecado, puedas compungir sus corazones y llenarlos de la paz, de la seguridad y de tu presencia, Señor. Recordando siempre que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Padre, gracias por este tiempo, por este mensaje. Señor, quédate con nosotros, quédate en este fin de semana y quédate todos los días de nuestra vida, porque tu palabra lo dice que lo haría. Y te doy gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos que estén escuchando y los que los van a escuchar. Gracias, Padre, por este precioso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.